Saludos cordiales a todos ustedes desde Canal 8, desde este canal de Tenerife y para todo el archipiélago, y también desde el programa Directo al Objetivo, un programa en el que, como ustedes saben, entrevistamos a distintas personalidades de la vida insular, de la vida de Canarias, de la vida de Tenerife. En esta ocasión tenemos que saludar y darle la bienvenida y además agradecerle la presencia a don Jaime González Cejas, alcalde de Granadilla de Abona. Don Jaime, bienvenido a Canal 8 y bienvenido a este programa. Muchas gracias, a su disposición. Muchas gracias. Bien, usted nació hace unos 47 años en Charco del Pino y es alcalde de Granadilla de Abona desde 1991. Hablaremos pues de la villa, tendremos que hablar de usted, naturalmente, de ese sur. De ese sur. Y de Tenerife y de las islas. Estamos de acuerdo con que vamos a intentar hablar de todas esas facetas. Me parece apasionante, lo que no sé si tendremos el tiempo adecuado, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Bien, usted es el mayor de los hermanos de una familia trabajadora. Sí. Por tanto, desde muy pronto ha de compaginar el trabajo y los estudios. Estudios con becas, ya desde bachillerato. Cursa el bachillerato, se licencia en Derecho por la Universidad de La Laguna. Hubo momentos en que dudó eso de compatibilizar, de compaginar el trabajo y los estudios, en que dudó de continuar con los libros o nunca pasó por ese trance de duda. Bueno, dudé cuando en aquel momento el sur, el incipiente sur, empezaba en el mundo turístico. Mis amigos, mis compañeros de estudio de aquella época, pues fueron hacia los administrativos, hacia trabajadores de banca, hacia la hostelería, y bueno, y tenían el coche y, pues, y los fines de semana pues podían ir y divertirse, tenían algún dinerito. Pues claro que dudé como cualquier joven sobre qué sentido tenía, porque no podemos olvidar que aún siendo joven, todavía siendo yo bastante joven, hoy, hasta hace relativamente pocos años, quizás pocas décadas, el sur realmente quedaba lejano de los centros de estudios. Entonces, era importante o tener recursos, o tener posibilidades familiares, es decir, o tener una vocación muy fuerte. Yo creo que lo mío, lo que predominó fue la vocación y la reflexión personal de que aún mis padres, siendo gente sin estudios y unos trabajadores simples del campo, siempre me inculcaron la importancia y su satisfacción de que si sus hijos servían, que estudiaran, que profundizaran en lo que ellos no podían haber hecho. Y yo creo que eso, desde bastante pequeño, desde que tenía capacidad para discernir, me marcó bastante, y eso hizo que, bueno, no lo dudara, aún con esas cosas que a veces decía bueno, que hombre, que el amor es más sencillo, todo esto. Hoy no me arrepiento, obviamente, y hoy el sur, afortunadamente, ha cambiado. Hoy, de mi generación, tengo en cuenta que es la universitaria del año 75, 74, 75, es decir, era una generación en la cual del sur, de mi pueblo de Granadilla, habíamos 4 universitarios que acabamos la carrera. Eso quiere decir que se podían contar con los dedos de las manos y sobraban dedos. Exacto, era una... En fin, no se veía ese horizonte, el sur no era lo que es hoy, y entonces parecía sensato en aquella época para mucha gente irse hacia profesiones mucho más simples, la banca, el mundo de la hostelería, y que en definitiva parecía que era la actividad del negocio en aquel momento, más que profundizar en unos estudios, y mucho menos en el campo del derecho, que en aquel momento el sur pues tenía muy poco empuje, había prácticamente 3 abogados en toda la comarca sureña. Toda la comarca del sur. También una actitud de sacrificio por parte de los padres, porque era renunciar a unos ingresos, digo, en edad juvenil, de un miembro de la familia, y también esa actitud de sacrificio de unos padres que precisamente para inducirle, para animarle a estudiar y a sacar una carrera, pasan por su propio sacrificio económico y por su propio trabajo, ¿no? Mayor trabajo. ¿Usted tenía envidia, por ejemplo, a los, ya no en Granadilla, pero sí cuando convive en la Universidad de La Laguna, tenía envidia de aquellos estudiantes que tenían todo el tiempo del mundo para estudiar y que a veces no estudiaban tanto? Hombre, Digo, envidia sana. Sí, tenía una envidia sana. Yo tenía en los primeros cursos de Derecho que sacar notable. Tenía ¿Para mantener la beca? Para mantener la beca. Tenía que aprobar en junio, luego se fue ya flexibilizando, afortunadamente. Luego bastaba aprobar entre junio y septiembre.
y luego bastaba aprobar entre junio y septiembre, incluso febrero. Entonces, según fue andando el mecanismo legal, hombre, pues fui disfrutando un poco más de la vida. Pero claro que envidiaba a amigos que hoy son unos excelentes profesionales que están ahí y cuyos nombres me guardo, ¿no? Con los que tengo mucho afecto. Pero claro que incluso ellos no entendían un poco, es decir, qué hacía yo. Es decir, aquel hombre que también ayudaba los fines de semana a coger papas a sus padres, yo les decía, y les parecía un poco como extraño, ¿no? Porque tengan en cuenta que en la época que estamos hablando estudiaban los hijos de los abogados o gente muy pudiente. Aquel chico del sur con una melena larga y una cinta en el pelo, que un poco inquieto por la problemática social, más que política. La política era un instrumento, Sí. una problemática social. Bueno, pues yo siempre decía lo mismo. Bueno, si quieres hablamos de papas, pero si quieres paramos ahí y empezamos a hablar de derecho romano. Es decir, eso le extrañaba, pero bueno, yo tengo excelentes recuerdos y unos compañeros que me venían a buscar en su coche y yo les decía, mira, lo siento, pero no puedo ir al puerto de la Cruz. Ven a buscarme la próxima semana cuando pase el examen. En fin, pero esos recuerdos muy bonitos y no hubo nunca ni esa envidia ni ese, en todo caso, una reflexión sobre que éramos unas personas que estábamos ahí y que realmente había clases sociales muy diferenciadas en la isla, eso sí está claro. Muy diferenciadas y también en ese sur. Bien, el joven de pelo largo, con cinta al pelo, con inquietud social. Usted, digamos que crea, o junto con otros, constituye una asociación juvenil, constituye el club de fútbol, en Charco del Pino. En ese momento supongo que no había planteamientos políticos, había de inquietud social para sacar adelante a los muchachos de allí, para darles opciones. ¿Por qué se embarca usted con poco tiempo, me imagino, porque tendría que rascar el tiempo no sé de dónde? Sí, bueno, en ese tipo de iniciativas para ponerlas en marcha por primera vez en esa localidad, ¿no? Bueno, era sencillo, el sur quedaba muy distante de cualquier centro de evolución de cualquier tipo, era un sitio un poco aislado, es decir, en aquel momento la relación incluso entre chicos y chicas de edades de 16, 17 años, 15 o 14 años, era un poco distante, siempre esa cuestión hombre-mujer, la mujer para la dote, trabajar en la tomatera o trabajar en los salones de empaquetado para ir preparando la dote para casarse, a ser posible antes o cuando el chico salga del cuartel, que además había que irle el jueves y el domingo o no sé qué días, porque ¿A enamorar? Yo nunca fui a enamorar. Y claro, a mí aquello me preocupaba porque era inquieto, es decir, me parecía que no tenía demasiado sentido, que había que hacer algo, ¿no? Entonces, acogiéndonos a la ley de asociaciones, me acuerdo, Hacha, no el Hacha que ahora, quizás su padre, la verdad que no he sacado la relación, que era de aquella época el Frente de Juventudes. Antonio Hacha sería. Antonio Hacha. Y bueno, pues... Tío del actual Hacha. Pues tío del actual Hacha. Pues y constituimos, que siempre nos decía, hombre, se pasan un poquito, pues claro, un amigo mío, Ariosto, que era el Partido Comunista, también de la zona de la Cuesta, pues constituimos una asociación en base a la ley del 68, que no pertenecían a la OGE, pero que no les queda otro remedio que es sostener, porque éramos los más divertidos, y como no teníamos tampoco ninguna historia de cantar caras del sol, pues la gente, aquello funcionaba. Y bueno, aquello funcionó de tal forma que se fue pegando y en municipios vecinos como Arona, incluso San Miguel, ese pequeño núcleo de asociacionismo se fue luego trasladando a la comarca y bueno, estaba muy contento porque el pueblo sin ninguna duda pues supuso, si usted quiere, una cierta revolución social. Bueno, en aquella época uno creía que iba a arreglar el mundo pues rápidamente, o sea, pero lo que sí es cierto es que de aquella convivencia hoy hay muchas parejas, muchos amigos, muchos recuerdos, y lo que hicimos realmente fue hacer algo que lo hubiera hecho cualquiera o cualquiera en el andar del tiempo, pero nos adelantamos un poquito en unos cuantos años a lo que luego más tarde era absolutamente natural, que era la relación a par entre hombre y mujer y el estudio y otra forma de vivir como concepto de convivencia cotidiano y la preparación de las personas para poder competir. Lo que hicimos fue romper un poco el esquema, ¿no? Sí, es usted modesto, lo puede hacer cualquiera, pero lo hizo usted, lo hicieron ustedes. Bien, Sí, y eso sí, está ahí. También en la Facultad de Derecho es usted delegado de los alumnos durante los 3 primeros cursos de carrera. ¿Cómo era entonces la facultad y la Universidad de La Laguna? ¿Cómo la veía un estudiante de Derecho sureño como usted, ¿no? Hombre, la veía asombrado con los ojos muy grandes para observar todo y sobre todo con unos oídos para recibir todo.
Es decir, desde la cátedra de Hernández Rubio, del profesor Vicente, claro, grandes maestros. Claro, para una persona que viene de un sur profundo todavía, no, apenas tengan en cuenta que mi promoción es la primera que estrena instituto a nivel de quinto o sexto de bachiller y luego la reválida. Es decir, la primera. Es decir, que había que venir a examinarse, no sé, a La Laguna, y como viniera usted mareado, don Ricardo, le aseguro a usted que en 2 días se examinaba usted de todas las asignaturas. Daba igual cuál fuera su estado físico o anímico. No. Y era tremendo, ¿no? Pero bueno, anécdotas aparte, pues, hombre, pues le decía que, claro, con los ojos espantados, queriendo quedarme con todo, era algo que era un sueño, y que escuchar al profesor Hernández Rubio hablando de la tesis del Homo burro desde la perspectiva política y del poder en el Coto de Doñana, era para mí una cosa tremenda. Me empapaba los apuntes, me cogía bibliografía y en definitiva, pues la verdad que trabajé, pero me gustaba el mundo del derecho y bueno, la verdad que logramos un buen equipo de gente, de muchos compañeros que están por ahí hoy y lo recordarán posiblemente como yo, con mucho cariño, y en aquellos tiempos pues estaba convulsa. Pero aquella misma inquietud que nos había hecho ayudar a conseguir el equipo de fútbol para el pueblo, de constituir con la ley del 68 las asociaciones juveniles, que no había ninguna en aquel momento en la comarca y en el norte pocas, en la zona capitalina. Y bueno, pues esa misma persona era la misma que estaba inquieta en la universidad. Y obviamente pues enseguida me puse con aquellos que eran los más activistas que querían buscar, que en aquella época era el Partido Comunista, nunca pertenecía a su militancia, pero es cierto, es decir que, en fin, estaba muy inquieto y estábamos en todo lo que había que estar, éramos los de los seminarios y la comisión de apuntes, era donde íbamos a la manifestación, éramos donde empezamos a hablar ya en los últimos tiempos del sindicato de estudiantes, que el régimen estaba un poco débil y quería ir a través del SEU, digamos, buscando una fórmula consensuada. En fin, participamos y participé personalmente en muchas experiencias muy bonitas, hasta que ya en tercero de derecho, claro, ya les decía yo, oiga, pero es que lo que no estoy dispuesto a hacer, porque eso sí, y lo tengo como norma, mientras haya compañerismo, solidaridad, espíritu de equipo, querer ser algo, lo que no estaba dispuesto a hacer es el de la comisión de apuntes y tener que pagar en la asamblea o aguantar una bronca porque los apuntes no llegaron a tiempo. Entonces digo, mire usted, nada, demos paso a otras personas, esto está agotado, en fin, pero de verdad que estuvimos muy implicados en lo que era la política. Tengan en cuenta que nos tocó toda aquella época convulsa, sí, de las manifestaciones permanentes, la muerte de Bartolomé, más tarde los problemas de entrar la policía a la universidad. Es decir, vivimos realmente profundamente la política, pero estábamos, yo creo que al margen de la política y cautivados ya en esa época por el viejo profesor Tierno Galván, obviamente un hombre, uno de los grandes políticos, yo creo que ha dado este país, que llegaba rápidamente, y mucho más las personas que éramos inquietas y que tonteamos en los últimos tiempos de la universidad, en el ámbito del PSP, que empezaba a aparecer de mano de algunos profesores universitarios, sí, sí, cuyos nombres están por ahí, Manolo Medina, etcétera, 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 ¿no? Sí, vinculado a la izquierda democrática desde esa época estudiantil, usted ingresa finalmente en el Partido Socialista en Granadilla, sí, en 1982. Sí. Al año siguiente encabeza la plancha al ayuntamiento, a las elecciones municipales, y obtiene 4 concejales. Sí, nos dieron una cuerada. 4. Bueno. Una cuerada. 4 concejales. Así que va a ser usted el edil portavoz del Grupo Socialista en Granadilla hasta 1991, ¿no? ¿Qué le enseñaron sobre todo esos 8 años, esas 2 legislaturas, esos 8 años de oposición municipal? ¿Le sirvieron? Sí, sin ninguna duda. ¿En qué sentido? Yo creo que en el sentido de que la crítica debe estar sostenida sobre una percepción social de las personas a las que representamos. La crítica por la crítica no conduce a nada positivo. Tiene que la persona que está sentada en el ámbito en aquel que nos ocupaba, que era el ámbito local, sí, tiene que estar sentada sobre el conocimiento profundo de lo que la gente realmente está pidiendo, no de la percepción ni siquiera intelectual y mucho menos filosófica o partidaria de lo que la gente entiende como suyo, porque a veces la cuestión partidaria, partidista o filosófica está alejada de lo que le preocupa al ciudadano a nivel de base, que es el municipio. Y bueno, pues lo que aprendimos fue a mantener una línea coherente,
a ser colaboradores con el alcalde de aquel tiempo, en lo que podíamos ser colaboradores, y en una época más tardía para llegar a los ciudadanos con un mensaje que era nítido ya desde la segunda legislatura, que era que Granadilla no causaba, es decir, su futuro, no aparecía un diseño de hacia dónde íbamos, no había dirección política, no había estrategia a seguir, veíamos pasar el tiempo con preocupación y lo que intentábamos es convencer a nuestros ciudadanos de que aquel grupo, que era muy desorganizado, es decir, no planificaba y que eso lo íbamos a notar a 8, 10 o 12 años vista y que pedíamos que tuvieran la confianza y pues algo elemental en un pueblo, claro, que es estar siempre donde está el pueblo, es decir en los actos de las romerías, en las festividades importantes de las localidades, en los sitios donde se reúnan los ciudadanos, sea de ocio o sea de luto, es decir, es necesario dar siempre y llevarles y transmitirles que nosotros también somos parte de ello. Esto creo que es lo que me parece a mí que fue luego más tarde lo que provocó ese cambio sustancial, ¿no? Sí, un cambio, sí, en definitiva usted lo que apunta es estar con los demás con vecinos, sí, y tener, eso sí, un proyecto y tener un programa y tener las ideas claras, ¿no? No la oposición por la oposición y no la confrontación por la confrontación. Bien, vamos a hacer ese análisis. Fíjense, 1983, 4 concejales, corríjame si me equivoco, 1987, 5, uno más, 1991, 8. Ya tienen mayoría no absoluta, pero sí tienen mayoría simple. 10 en 1995, 11 en 1999 y 12 en 2003. El otro adversario, principal adversario de ustedes, ATI o Coalición Canaria en los últimos tiempos, pero en fin, será ATI, 12, respectivamente, 12, 10, 7, 5, 4, 7. Con el CDS con un 1, con un concejal en 1983 y CAN con otro en el 91. El PP siempre repitiendo con 1, sí, fijo, hasta 1999 y 2003 en que pasa 2. Bien, esa confrontación continuada ha sido pues entre el Grupo Socialista, entre el Partido Socialista y ATI, ¿no? ATI Coalición. Sí. Ustedes hacia arriba y ellos hacia abajo, en esa misma proporción. Bueno, salvo las últimas elecciones, que ya eso lo pasaré a otra pregunta. ¿A qué ha obedecido esa dinámica? De cómo usted, a proporción, pero es curioso esto, ¿no? Es decir, yo me he detenido en los resultados y es curioso cómo los avances de ustedes progresivos han sido de crecimientos también progresivos en esa misma medida de ATI. ¿Qué pasa? Esa polarización entre el Partido Socialista o los socialistas y ATI, ¿a qué obedece en gran medida? Hombre, no puede olvidar usted que nuestro antecesor, es decir, fue uno de los fundadores de ATI. Sin duda. Y ahí pues había un caldo de cultivo y ahí había una parte de política que nosotros también copiamos en parte, que era el contacto ese inmediato del colectivo, del acercarse, del cariño, porque ten en cuenta que los socialistas, si hay una cosa que pues a veces hemos discutido en nuestros sesudos seminarios, es que la cercanía al ciudadano es el objetivo fundamental. Pero a veces nosotros tenemos una tendencia a trabajar mucho preparando documentos, buscando estrategias, es decir, siendo consecuentes, sacando premisas para llegar a conclusiones. Y mucho más simple, acercarnos al ciudadano, charlar con él, preguntar y saber. Y eso era ATI, un maestro. La ATI que yo conocí eran maestros en eso. Es decir, aunque no tuvieran ideología, aunque no plantearan unos objetivos muy claros, aunque no, bueno, y como nacimos y crecimos en la zona con ese trabajo de ATI y una ATI profunda, por tanto muy arraigada en el concepto del pueblo, pues claro, su crecimiento es que antes de ATI era una cosa que se llamaba Jirga, que era un grupo independiente, sin ideología, porque la tendencia natural de esa zona en aquel momento era centro-derecha, que más tarde yo diría que hoy sociológicamente centro-izquierda.
y que al pelearse el PP en un momento determinado, allá por el 83, en listas y no entrar a las listas por suspensión judicial, al confrontar dos listas al mismo tiempo, es decir, el Girja, lo que más tarde fue ATI, absorbe el voto útil de gente con tendencia conservadora que todavía nos veía a los socialistas como unas personas, pues de verdad, peligrosas, sí, personas que no sabían, ¿verdad?, si iban a hacer una política muy agresiva, para decirlo con suavidad. Bueno, eso se lo supieron administrar. Por eso el PP no ha levantado cabeza, aparte que su organización ha sido siempre muy débil y ignoro las razones, tampoco es el momento, ni soy yo quien debe hablar de la casa ajena, bastante tenemos con la nuestra. Entonces, ahí, claro, ese voto social, de esa proximidad, de ese afecto, de ese beso, la política que le salió muy bien, que el señor Hermoso, es decir, todavía hay gente que acuerda de esa forma de ser. Bueno, pues ese tipo de cosas, claro, nosotros hemos ido a ese campo. Y siempre hemos estado ahí en la cercanía. ¿Han aprendido de esa estrategia? No, a nosotros nos parece, de verdad, que a nivel de pueblos nos parece que es fundamental. Cuando hablamos de ciudades, estamos hablando de otras políticas. Pero a nivel de pueblos como los nuestros, que en aquella época teníamos 15.000 habitantes, hoy ya tenemos, desde luego, cercanos a los 40, ¿verdad? Hemos avanzado mucho, crecido quizás demasiado. Pero que esas políticas son importantes porque el vecino ve que tú eres uno más de los suyos, que es uno de los nuestros, como decían en aquella película. Entonces, es bueno que el ciudadano no vea la política como algo confuso, de grandes palabras macroeconómicas, de pragmatismo, sino que lo inmediato, la preocupación, para decirle qué tiene que ver eso con tu vida, con la de tus hijos y tus familiares. Hechos, soluciones a los problemas cotidianos. Percibir primero esos problemas. Exacto. Y sacar adelante las soluciones. Exacto. Algo tan sencillo y tan complejo como eso. Sí, es muy fácil porque esto requiere un tiempo, requiere un desgaste, requiere realmente una vocación. Yo soy un gran defensor de la vocación política. Y no digo de la profesión política, pero sí digo que aquellos que de manera coyuntural son políticas, porque la política por definición no es una profesión, es una vocación de servicio, al igual que puede ser la espiritual en otros campos. Es decir, la política tiene que ser, a mi juicio, y debe ser una de las mejores posibilidades en la que la persona de verdad puede servir a los demás. Y hoy hay un desprestigio muy importante sobre el concepto de lo político, ¿no? Es decir, que contradice aquello de Aristóteles, ¿no? Pero que yo creo que tenemos que esforzarnos todos, porque la política debe ser la traslación, el representar a, el actuar en nombre de, el actuar como simples mandatarios de, que claro que eso es muy fácil de decir, pero que luego hay que traducir. Y yo creo que es en la política local donde desde luego yo estoy muy feliz. Yo siempre digo lo mismo, es decir, en un pueblo, ser alcalde del pueblo donde uno nace o donde vive, porque a veces no hace falta haber nacido, sino donde se ha vivido. Es decir, eso solo tiene la suerte, en general, 10 personas en un siglo. Es un lujo. Es un lujo. No porque ser un diputado pueda ser cualquiera, que me perdonen los compañeros diputados, ¿verdad?, o senadores, pero que ser alcalde de pueblo es estar en lo inmediato, es estar en la primera línea, en la infantería, donde el vecino realmente está demandando las cosas. Y por tanto la política local es sin ninguna duda. Yo creo que tendría que haber alguna ley, de hecho ocurre en Centro Europa, pero no vamos tampoco a profundizar sobre la sociología ni mucho menos sobre politología. Pero lo que sí es cierto es que en algunos sitios, para llegar a determinadas responsabilidades, es importante haber tenido contacto con lo local, en ámbitos de lo local. Sin duda es un cimiento, una piedra de toque, es un sillar de cualquier figura política. Por cierto, que usted no está en política, digamos, como profesional, usted, aparte de ser en Derecho, fue director, está en excedencia como director de sucursal de la Caja Rural de Tenerife. Y además, es una precisión que sí queremos hacer a los televidentes. Ustedes saben que hay algunos políticos que están en política pero no tienen otro dornajo al que acudir, dicho con respeto, siempre con respeto. Pero en esta ocasión, don Jaime, aparte de abogado, director de sucursal de la Caja Rural de Tenerife, y además digamos, experto, y le ha dedicado bastante tiempo al ámbito de las cooperativas, al cooperativismo, ¿no? Yo quería ahí hacer un inciso en esta
ahora en esta faceta política, aunque también hay política subyaciendo en esto que estamos hablando. El cooperativismo, tanto en el sur como en Tenerife, como en Canarias, realmente está creciendo como debiera, tiene mejor futuro o merece mejor futuro del que tiene, o precisa de otros incentivos de carácter institucional. ¿Tiene suficientes en la actualidad, por ejemplo? Y se lo pregunto a un experto como usted en cooperativismo. Yo creo que no. Es decir, en este momento, es un campo, vamos, en el que hemos trabajado. De hecho, era parte de mi profesión. La otra era mi despacho, sí, en el cual, me di de baja de abogado, porque entendía, no era incompatible, pero entendía que moralmente y éticamente lo que tratara mi despacho podía llegar algún día al ayuntamiento. Claro. Y eso produce cierta incompatibilidad. Y por esa coherencia que hablamos desde el principio, pues mi despacho está a la espera de que vuelva, ¿no? Es decir, que podré compartir. Pero en el mundo del cooperativismo, es decir, la situación es hoy ciertamente compleja. Porque estamos en el marco europeo, esto requiere una especialización. Por tanto, el gran problema que tenemos inicialmente es la formación y la implicación institucional del Gobierno de Canarias, pero desde todos los niveles. Pero por citar, sí, por supuesto, en las grandes negociaciones del Gobierno de España. Pero yo creo que hay un elemento básico, que es que el cooperativismo a veces ha sido ciego y sobre todo egoísta, el agricultor, globalmente hablando. Si exceptuamos el plátano, que siempre ha tenido un lobby, pero es que la papa no ha tenido nunca un lobby, ha desaparecido, hoy no compite. El tomate empieza a tener algunos lobbies, pero también tiene dificultades. Y así sucesivamente en lo que era el inicio del cooperativismo en las Islas Canarias. Es decir, no hemos invertido en especialización. Todos plantábamos, ¿qué es lo que vale en el mercado? Tomate o pimiento, más tarde. Todos al tomate y todos al tomate o todos al pimiento. O todos a las flores. Y yo creo que ha faltado, y todavía podemos hacerlo, pero hoy ya desde el marco comunitario, y esto sí que es un vuelco absoluto. Hoy, por lo tanto, el enfoque tiene que ser, por no detenernos demasiado en cuál puede ser las causas, pero yo creo que las instituciones no han estado a la altura de las circunstancias, los agricultores han estado abandonados, el agricultor es un hombre desconfiado por naturaleza, es decir, ha sufrido mucho. Por naturaleza y con razón. Y a veces con razón. Las cooperativas a veces han competido, yo cuántas luchas veía y decía, no es eso, como decía Ortega. Es decir, sí tenemos que ponernos de acuerdo sobre la papa. Lo que no puede ser es que Vilaflor, San Miguel o Granadilla o Fasnia estemos a ver cómo podemos venderla un poco más cara uno a unos y otros a otros, si no hay un objetivo de unidad. Y eso pasaba en ese tiempo. Más tarde se tradujo en otra serie de problemas, pero hoy necesitamos especialización, formación de los agricultores, la reivindicación de la agricultura como un modelo de vida. La imagen del holandés con el mono blanco, los guantes en un invernadero, hay que reivindicarla. Eso tiene que ser así. Esa es Europa. Claro, esa es Europa. Eso tiene que ser nuestros hijos, nuestros hermanos. Es decir, porque ¿qué nos pasa? Por la poca competitividad se nos han desertizado las medianías, todavía que nos queda algo de agricultura bajo invernadero, pero a este paso, dentro de poco, tenemos tendencia al monocultivo, porque es mucho más fácil. Unos se han dedicado a la construcción como empresarios, otros se han dedicado a la construcción como trabajadores, y la agricultura, que tiene un rendimiento mucho menor inmediatamente, pues ha producido una gran evolución de población hacia esos campos. Y ahí tenemos, por tanto, yo diría que rentabilizar, subvencionar, profesionalizar y buscar alternativas, mercados para cosas concretas en tiempos concretos. Y Canarias tiene en estos momentos, y tiene lo único que le queda, yo diría en estos momentos, es el clima. Y que producir flores no tiene por qué ser forzosamente bajo luz eléctrica o un consumo caro. Lo podemos producir en cualquier momento del año cuando el mercado lo necesite. Y lo que necesitamos es buscar redes de comercialización que forzosamente no deben estar en manos de muy pocos productores, que es el otro gran problema que a mi juicio veo en el cooperativismo. Las pocas manos de dirección y los pocos canales de comercialización. Estos son elementos que yo creo que pasan desapercibidos en la política local, en la política canaria, y que sin embargo están poniendo en riesgo un modelo
porque si no lo otro es todos al turismo, todos a los servicios. Y ahí, por tanto, creo que habría que reflexionar, el gobierno de Canarias debe reflexionar, el conjunto del cooperativismo debe unirse en los objetivos a cumplir, hay que superar la comarcalización en algunos aspectos, hay que ir a la unificación de concentrar las producciones en una sola grandes empresas para evitar la atomización de en cada pueblo una gran cooperativa. Eso es imposible de sostener en la competitividad actual y yo creo que ahí, en definitiva, lo que hay es que buscar un nuevo marco, apoyándose en las propias leyes cooperativas que lo tiene, pero yo creo que es un tema más de voluntad política y de sensibilización lo que necesitamos, que las grandes ayudas o subvenciones, que por supuesto hay que seguirlas consiguiendo, porque si no me parece que un modelo de sociedad, que al fin y al cabo es la sociedad canaria y una parte importantísima, es decir, puede acabar desapareciendo en el tiempo de una manera clara. Bien, de un modo muy resumido, fíjese, vamos a ver, su paso por la alcaldía desde 1991, yo ahí, si me lo permite, diferenciaría dos etapas, la primera en que usted la obtiene por mayoría simple, Sí. Y la segunda ya con mayoría absoluta, que ha ido creciendo hasta incluso revalidarse en el 2003. Los dos, es decir, se encuentra usted un municipio, antes lo decía, que ha crecido muchísimo, que en la actualidad está en alrededor de 40.000 habitantes y que usted cuando llega aproximadamente, que tiene 15.000, 20.000... No, 15.000 habitantes, 16.000 habitantes. Sí. Esas dos etapas, muy en plan de síntesis, como o sea, se encuentra usted en la alcaldía y ¿qué hace en 1991? Bueno, lo primero que hacemos, que ya lo teníamos bastante claro mucho antes, porque cuando estábamos en la oposición trabajábamos en esa dirección. Trabajábamos en esa dirección y era muy simple. Había que definir el modelo. ¿Qué granadilla queremos? ¿La granadilla agrícola? ¿La granadilla turística? ¿La granadilla que combinara turismo, agricultura y servicio? Y al final optamos por esa, donde aún sabiendo que las medianías estaban abocadas, ya lo veíamos, a que la agricultura ahí iba a tener dificultades, sí, pero que habría que mantener las grandes cooperativas, localizar en el municipio grandes cooperativas, es decir, nos metimos en dos grandes cooperativas, conseguimos que no se fueran a otros lugares y que estén hoy instaladas en el municipio y forman un motor importante de distribución y de, por tanto, en la agricultura, es decir, hoy somos una potencia importante en el contexto del sur y de la isla. Eso estaba claro y para eso había que hacer un plan director y un plan general, en aquellos momentos primeramente unas normas subsidiarias, porque en la isla no tenía urbanismo, había un mal llamado Plan General del Médano, aún en el 91. Lo demás era... O sea, hasta el 91, caos. Caos absoluto en el urbanismo. De hecho, todavía estamos teniendo dificultades con el San Isidro, porque todavía tenemos déficits infraestructurales de aquel tiempo. Pero bueno, es decir, vamos a definir un modelo. Bueno, pues ese modelo lo teníamos muy claro. Necesitamos un residencial y un turístico en la costa de una cierta calidad, hay que concentrar en la zona de medianía, es decir, lo tradicional, hay que rescatar e impedir que desaparezca la villa de Granadilla como casco de referencia del patrimonio histórico, y a él teníamos que unirle el elemento administrativo de nivel comarcal, es decir, aquellos centros de la seguridad social, es decir, juzgados, etcétera, etcétera. Teníamos que ser un núcleo administrativo unido a la historia de ese pueblo, y en las zonas de medianía teníamos que mantener esa forma de vida, de casitas de 2 alturas, donde al lado hay una huerta, evitando que fuera de pronto un suelo urbano en el cual pudiéramos edificar en altura. Y eso lo reservamos exclusivamente al casco urbano de Granadilla, a la zona de San Isidro y la zona de Los Abrigos. Este fue el modelo. Aprobamos en el año 92 las normas, más tarde en el 95 acabamos ya definitivamente de definir el modelo. Eso generó una actividad y una confianza, de tal manera que la construcción empezó a tirar de la economía municipal, que nos permitió a su vez acometer infraestructuras culturales, deportivas. Hoy tenemos estadios prácticamente en todos los barrios, etcétera, 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 en la perspectiva social, es decir, el mundo de la tercera edad, de la prevención, porque al tiempo que vamos creciendo también íbamos siendo conscientes de que el mundo de la prevención y de esas personas que venían de otros lugares, había personas y había familias y había elementos que si no estábamos ahí detectando el foco inicial para la adaptación
al entorno, podíamos tener dificultades a medio plazo. Ahí hemos hecho un gran esfuerzo a lo largo de una década, que es lo que nos ha permitido hoy, bueno, pues consolidarnos con un marco importante en el contexto de la isla de Tenerife. Y luego había un tercer reto, que era qué papel jugaba Granadilla en el marco del sur sobre las grandes infraestructuras. Por cierto, hablando del sur, usted es de los alcaldes sureños que tienen el concepto del sur, no solo tienen el concepto del municipio, hombre, naturalmente partiendo del propio municipio, eso es obvio, y defendiendo en primer lugar los intereses de Granadilla, pero con el concepto del sur, con el sentido de la comarca. Y en ese ámbito, en esa percepción suya, que usted la ha tenido siempre, vamos a ir viendo algunos o repasando algunas de las cuestiones actuales que tienen que ver con ese sur y que tienen que ver... todavía hay rivalidad entre los municipios, por cierto. La rivalidad es algo innato al ser humano y la ambición adecuada es buena para el espolear. Pero es compatible con ese concepto. Yo creo que sí, yo creo que es compatible. Es decir, y en aquellos aspectos que nos pidan diferenciar hay que aparcarlos al lado y hay que buscar los puntos de nexos de unión. Es decir, es importante el sur. Sí. El sur, el norte, digo como comarca natural. Como comarca natural. Por cierto, el tópico de esa peligrosidad sureña, del peligro en el sur, yo sé que eso le molesta a usted especialmente. Sí, yo creo que nosotros... Cuando le entrevisté, perdón, a don José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, también le molestaba. Sí. Hombre, porque nosotros no somos más que el producto del crecimiento en el tiempo de un nuevo modelo insular, que nosotros hemos propiciado, es decir, desde el marco de la legalidad y desde el marco amparado por el Gobierno de Canarias, los cabildos consecuentes. Y el sur, es decir, aquellos de aquella generación que yo hablaba antes, la del tomate, la de la medianería, la de que a fin de mes no quedaba para pagar la venta donde se compraba. Es decir, de pronto se ha convertido en el pulmón económico del conjunto de la isla de Tenerife. Entonces, esto inevitablemente, yo a veces digo por una cuestión genética, es contemplada desde otras posiciones capitalinas, comarcales, chauvinistas, como rivalidad. Es decir, nosotros no somos el imperio del cemento, no somos los depredadores del territorio, nosotros no somos unos monstruos insostenibles, nosotros, Granadilla de abona. La suma del suelo urbano, el urbanizable, que prevé el plan general, a 10 años, 15 vistas, es el 10% de su territorio. Somos el tercer municipio en extensión de la provincia y el sexto en habitantes. El 10%. ¿De qué territorio me están hablando que está esto demasiado encorsetado, demasiado cemento? A ver si vamos a mirar por la autopista, demos una vuelta. Entonces, porque, claro, nos molesta mucho, porque se quiere trasladar al conjunto, y a veces los medios, el conjunto de publicaciones, pues parece que todo ocurre, que es un poco extraño. Y, hombre, es decir, otra cosa es que haya que corregir los errores que se han cometido en el sur, pero el sur no es desde los cristianos a Fañabé, a 500 metros de la costa. Eso no es el sur, eso es un territorio mucho más amplio, donde hay cultura, donde hay pueblos antiguos, preciosos, donde estamos haciendo un esfuerzo por recuperar nuestro patrimonio, por mantener nuestras tradiciones, por defender lo canario, por defender nuestro paisaje. Lo que pasa es que, como no éramos nada, y hoy nuestra gente, afortunadamente, puede, hasta un trabajador, pagarle los estudios a un hijo en la universidad y consecuentemente una sociedad muy ágil, muy dinámica, muy del día a día, muy de empujar. Claro, esto genera inquietudes. Y si le suma que ya tenemos un montón de población entre todos y que somos la actividad económica y además las supraestructuras que están pivotando en el entorno de Granadilla, pues puede consolidar algunas más, pues es observado con cierto recelo. Yo no digo con envidia sana, no digo, pero con un cierto recelo. Y nosotros lo que decimos es... Con mucha prevención. Claro, siempre hemos dicho que somos colaboradores, que lo que queremos es colaborar. A nosotros nos parece que el norte debe apoyarse, que la isla son 60 kilómetros a una distancia y 60 a otra. ¿Cómo es posible que estemos enfrentados entre áreas capitalinas, sures o norte? Aquí falta dirección política en otros lados. Nosotros en el sur hemos hecho un esfuerzo por intentar consensuar entre nosotros mismos primero, como comarca natural,
Y bueno, ahí está, a veces nos hemos peleado, otras veces no, pero siempre procuramos enfocar los temas globalmente. Sí, ¿no? junto al tópico de la peligrosidad, de la inseguridad, de tal, está el tópico del desarrollismo a cualquier precio, el tópico de la corrupción a tope. Bien, pero vamos a ver algunas cosas muy rápidamente de ese panorama que se ofrece en este momento a Granadilla y a Sesur. Vamos a empezar por el puerto industrial, muy brevemente, ¿no? ¿Cómo se percibe desde el propio sur ese proyecto de puerto y qué esperanzas hay en que eso salga adelante? Bueno, esperanzas de que salga a todas. Y confío que los cambios de gobierno, en verdad, no, al revés, no solo influyan, sino que influyan más en positivo para que salga mucho más rápido, mucho más vigilante y mucho más cuidadoso con el impacto ambiental de que se pueda producir. Porque hay una garantía de que esto va a ser así y, por tanto, dentro de la legalidad más absoluta y el respeto al medio ambiente. Eso, ahora tenemos más garantías que ayer de que sea así. En segundo lugar, ¿cómo es visto en nuestra comarca? Nuestra comarca depende exclusivamente casi del turismo, excepto algunos pueblos como nosotros o Guiadisora, que también somos una potencia importante, pero también una parte importante de nuestra población vive de la agricultura. Los demás viven casi exclusivamente del turismo, del modelo turístico. Es decir, ¿esto qué puede suponer? Pues de entrada puede suponer para la isla de Tenerife enfocar un nuevo modelo. Es decir, si existe hoy, es decir, un mercado de los grandes transbordos de mercancías en el nudo de comunicaciones Atlántico, África, en definitiva, es decir, América y Europa hacia un lado hacia otro. Es decir, en eso Santa Cruz es lo que es. Podrá crecer hasta un límite que pueda crecer. Pero es que si tenemos que competir a 5 años, a 3 años vista, con un puerto, con unas capacidades que no tenga limitaciones en el espacio, que por tanto utilicen nuevas tecnologías, que abarate costos en ese transbordo de tráfico de mercancías. Es decir, sin ninguna duda ese es Granadilla. Y mientras nosotros estamos debatiendo que si lo hacemos más pequeño, un poquito más grande, porque parece que todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo, y cuando digo todos, digo todos, en que hay que hacerlo. El debate es si es más grande o más pequeño. Y yo diría, una vez que nos metamos, hagámoslo hasta donde nos den los fondos europeos y lo grande necesario. Porque cuando vayamos a necesitarlo, y en ese momento dentro de 2, 3 años, 4, 5, tomemos la decisión, tardaremos otros 10 en construirlo. Entonces, esa decisión para 10 años vista tenemos que tomarla ahora. Ya parece que está tomada, por lo menos a nivel de instituciones. Y ahora lo que el sur lo está contemplando con interés, porque hay una parte importante de nuestra población que sin ninguna duda va a trabajar ahí, pero tenemos que prepararla para que sea así. O sea, hay que empezar a hablar de la educación para eso, utilizar las manipulaciones o será necesario manipular. Pero es que además esas manipulaciones traerán industria o valor añadido. Pero es que además estamos en un polígono industrial y comercial que tiene 6 millones de metros y la posibilidad de expandirse 5 millones de metros más hasta dar con el otro gran elemento dinamizador, que es el aeropuerto, a 3 kilómetros. Donde hay en España un sitio en el cual en una distancia de 3, 4 kilómetros tengamos el sexto aeropuerto de España, un industrial de 6 millones de metros que puede llegar a 10 millones de metros, un puerto comercial y una zona de baja tributación fiscal, que ahora habrá que seguir negociando con Europa, etc. Esto solo ocurre ahí. Y ahí, por tanto, el sur lo contempla, es decir, con un deseo de que pueda ayudar a diversificar, pero es que además lo contemplamos como modelo en la isla. Tenemos que avanzar hacia otras tecnologías. Ahí tenemos ese polígono. Tenemos un RIC que parece ser que se sale de la isla porque no se sabe dónde invertir. Ahí tenemos un polígono, un puerto y la posibilidad de invertir en obra pública, que he escuchado en estas últimas semanas. Es decir, yo creo que desde Granadilla, por supuesto, obviamente, se contempla en plan positivo una vez que tenemos todos claro y que parece que está absolutamente claro que los impactos que se producen, y sin ninguna duda habrá impactos como cualquier obra humana, pero los impactos son en todo caso corregibles y los impactos también hay que poner la evolución y el progreso de los ciudadanos junto a la posibilidad de afección a un pequeño cebadal o a unas plantas muy específicas. Tendido eléctrico, ¿cuántos cortocircuitos? Yo creo que el gobierno no está haciendo un buen papel, se lo comentaba el otro día el presidente, es decir, nosotros no es a dónde deben estar los focos mirando.
problema eléctrico es un problema del gobierno de Canarias. Y los alcaldes del sur, que siempre hemos sido unas personas, en fin, coherentes en la responsabilidad que tenemos como alcaldes, pero que no somos el presidente del gobierno, es decir, hemos querido buscar fórmulas. Parece que los consensos son difíciles, porque el consenso pasa por algo que parece elemental, pero que el gobierno no quiere escuchar hablar. El por debajo, es decir, cercano a la autopista, parece que es un consenso unánime, no tenemos ningún problema, ningún alcalde en que pueda hacer eso una solución. Ahora, Granadilla dice, si es cercano a la autopista, queridos alcaldes, querido gobierno, debe ser soterrado. Porque es que resulta que aquí tenemos la segunda pista, aquí tenemos el tren del señor Ricardo, del Cabildo, es que resulta que tenemos aquí el intercambiador de transporte, es que resulta que aquí tenemos el polígono industrial con obras en construcción, y es que resulta que este es el suelo de expansión urbano, y lo más importante, es que resulta que tenemos una ciudad como San Isidro y a Togo a 120 metros de las líneas aéreas. Y digo, no parece razonable. Entonces le digo, mire, como todo esto está aquí, en ese ámbito, por el cual quiere pasar la línea aérea. Yo no me creo que la línea aérea sea provisional, porque cualquiera de estas cosas, que estamos hablando del futuro de Tenerife y del planeamiento insular y regional, aprobado y vigente. Cualquiera de esas cosas que se haga, esta cosa que se haga aéreo, pondrá en riesgo todo eso, especialmente la posibilidad de que nuestros vecinos queden muy cerca de un tendido de estas dimensiones. O sea, está el planteamiento del alcalde de Granadilla, que yo creo que será compartido por todos. Entonces lo que estamos diciendo es soterrarse. Pero el ayuntamiento, el gobierno le dice, no, ayuntamiento, si quieres que soterremos, tienen que pagarlo. Nosotros digamos, oiga, mire usted, nosotros no mire, nosotros somos un pueblo medio y deberá el gobierno buscar soluciones para soterrar. Y en eso estamos. Parece que el soterramiento, porque ahora parece que se nos dice que el soterramiento no tiene dificultades de tipo técnico. Hombre, las Primero tiene. se dijeron que muchas, ¿no? Las tiene, es obvio que las tiene, pero sin ninguna duda en una galería de servicios bien hecha no. Otra cosa es que es tremendamente costosa, pero yo creo que es un momento adecuado. Para eso estamos hablando de que el territorio que afecta a Granadilla, afecta al polígono, afecta a ENA, afecta al puerto y a su carretera de intercomunicación de puerto a aeropuerto, y por tanto ahí es un sitio muy peculiar, porque una instalación de ese tipo marca todo el territorio. Y no quiero entrar sobre el impacto paisajístico que puede producir sobre las montañas protegidas que tenemos en el entorno, pero quiero decir que podríamos buscar cualquier pretexto. Las relaciones con otras infraestructuras de Granadilla y del sur, con el gobierno de Canarias y con el Cabildo, las conexiones, los climas, las relaciones, ¿cómo están? Hombre, las relaciones humanas y personales son buenas. Pero me refiero a las otras. Bueno, es decir, las otras, pocos resultados. Es verdad que hemos avanzado, es verdad que en la firma del puerto he logrado que el presidente del Cabildo y el gobierno firmen un documento de declaración institucional en el cual, y parece obvio que sea así, Granadilla no puede soportar, es decir, un aeropuerto que nos sirve a todos, es decir, un puerto que nos servirá a todos, un polígono que nos servirá a todos, una central eléctrica que nos servirá a todos y un polígono que nos servirá a todos en la isla, y las infraestructuras básicas de mi pueblo estén todavía muy deficitarias. Entonces, en los últimos tiempos, bueno, el Cabildo hemos hecho algunas cosas en el plan de barrio, la relación es buena, es fluida, pero todavía seguimos pidiendo mucho más inversión. Creemos que el Cabildo realmente no apuesta por la ciudad. Y nosotros siempre recordamos que esa operación singular, estructurante, que hablaba el anterior presidente, hoy presidente del gobierno, cuando se definió a Granadilla, es decir, significa una atención preferente y especial. Y lo que pedimos es eso mismo que ellos han dibujado y puesto, una atención preferente y especial. En el gobierno estamos en las mismas. Ahora se abre un momento y ya en las próximas semanas estamos reiniciando conversaciones para hablar de los anillos que rodean a San Isidro, de las grandes vías, de esas rotondas centrales, y yo confío que en los próximos meses venideros realmente haya una relación mucho más fluida, pero más que fluida humanamente, que sea una inversora, sea una relación inversora adecuada a de presupuestos. Claro, porque Granadilla no necesita
Y yo no puedo, ¿cómo vamos a permitir que se inviertan de los 100.000 millones de las pesetas de antes y todavía haya infraestructura básica de calle que estén sin hacer en la zona colindante a ese gran emporio económico que va a ser, tengan en cuenta, Granadilla, don Ricardo, que no es broma. Granadilla de Abona, es decir, el puerto, el aeropuerto y las obras que conlleva todo ese ámbito, estamos hablando posiblemente de la inversión pública, si quitamos el AVE, de las más importantes de España y sin ninguna duda de Tenerife con seguridad, por no decir de toda Canarias. Si la obra pública que se va a acometer, que ya está empezando a salir adelante los proyectos, es decir, supondrá un trabajo de durante 6 o 8 años de una envergadura tremenda y yo creo que va a atemperar el posible freno de lo que puede hacer en este momento el estancamiento un poco de la construcción hacia el turismo, ¿no? Sí, desde 1999 al 2003 usted también estuvo en la ejecutiva de la Federación Canaria de Municipios, presidió la Comisión de Trabajo, Servicios Sociales y de la Juventud, ¿no? Esa experiencia le ha llevado, supongo, también, ya no solo con los demás alcaldes del sur, sino a mantener buenas relaciones o relaciones dinámicas con los alcaldes de Tenerife y del archipiélago. Ese poder municipal del que hemos estado hablando, porque el ciudadano es a quien primero demanda cualquier servicio es a su ayuntamiento. ¿Ese poder municipal usted cree que se está afianzando correctamente o no? ¿O todavía hay también quiebras en Canarias? Yo creo que todavía hay quiebras. Es que necesitamos, es decir, el poder de tutela de las leyes franquistas da la impresión de que todavía queda. Es decir, yo creo que la administración, si al final es muy simple, la peseta invertida, bueno, ahora el euro, invertido a nivel inmediato, aquel que tiene que ejercer la competencia día a día, es decir, es casi una peseta, o casi un euro, perdona. Y si viene desde otros lados, cuando llega abajo, es 20 céntimos o 50 céntimos por el escalafón dando saltos. Es decir, las competencias y el pacto local ya no es que sea un problema del siglo XXI ni un debate filosófico, tiene que ser una realidad. Claro que esto que estamos diciendo eso tan tranquilamente, pues supone realmente preocupante para mucha gente. Porque piense usted que si el poder local estuviera realmente organizado, nos unimos los ayuntamientos de Tenerife, incluso por comarca, y no necesitamos los cabildos, pero para nada, en Bruselas, para nada, pero para nada. Es una solicitud que entra por cualquier consejería, nosotros tenemos los habitantes, tenemos los medios, tenemos los proyectos, negocia, viene a un órgano que gestiona, llámese mancomunidad, creada al efecto o para determinadas obras y gestiona. Sí, estamos hablando de modelos y por tanto de reticencia. Claro. De reticencia. Entonces, el tema está ahí. O fijamos el marco. O a través de los cabildos y sobre las consejerías del gobierno. O a través de los cabildos y sobra muchas consejerías del gobierno y se limita simplemente a dirigir y a marcar las grandes políticas interinsulares. Por eso digo que si nos ponemos, entraríamos incluso en ese debate. Pero no siendo el objeto que hoy nos ocupa, es decir, yo lo que sí creo es que hay un exceso de presión en momentos determinados, muy concretos, de los partidos que sostienen, es decir, esas alcaldías, para que sean más dúctiles o menos dúctiles en función de los colores. Y esto el municipalismo lo hemos superado en momentos concretos para cosas concretas como el fondo y ojalá lo superemos ahora para el pacto local. Porque mientras eso no sea así, tengan en cuenta que el grave problema es que los alcaldes lo que no pueden ser es los pedigüeños de turno, no el pedigüeño del Lazarillo de Tormes, ni siquiera el pícaro, ni siquiera el pícaro. Es decir, ¿no? Porque parece que a veces estamos a ver cómo virlamos la manzana al otro, porque, claro, ¿qué ocurre? ¿Cómo se rompe la unidad de acción? Si nosotros estamos confrontando con el cabildo, por ejemplo, con los cabildos ahora, para decirles, oye usted, mire, es que del REF, de las perras que vienen a la isla, nosotros le decimos a usted cabildo, a cualquier cabildo, porque es a nivel general, le decimos a ustedes cabildo que aquellos ayuntamientos que vayan a perder de esos fondos, compartamos nosotros ayuntamientos y ustedes cabildo esa parte proporcional. No diga que es de la parte de los ayuntamientos, porque nosotros somos los que estamos encima, en la primera línea, haciendo la inversión. ¿Sí? Ahí queda mucho todavía, por lo tanto, Ricardo, que avanzar, pero yo creo que estamos llegando a un periodo importante de madurez. Sin ninguna duda, creo que estos años
van a ser definitorios y ojalá sea así. Bien, se nos ha ido el tiempo, fíjese. Se nos ha pasado rápido. Bien, esperemos también que a los televidentes les ha ocurrido lo mismo con estas manifestaciones de don Jaime. Pero antes de despedirnos, yo no me resistiría pues, a dar otros finales, otros, ¿cómo diría? Otros apuntes finales de don Jaime, ¿no? Bueno, don Jaime es hombre de hogar, ¿no? Es amante de la familia, y de las lecturas, es de los alcaldes que leen, pero no solo expedientes, sino también libros, literatura, filosofía, lee y pasea. Y está enamorado de la playa del Médano. No puede ser de otra manera. No, pero es que es así. Está enamorado a tope de la playa del Médano. Y también su conexión de América está ahí. Bueno, pues tiene el honor de ser ilustre visitante de la ciudad de Guatemala, de Asunción. Me imagino que esto todo vino con ocasión de la canonización del nuestro Santo Pedro. Del Santo Hermanito Pedro. Que lo tenemos por allí. El Santo Hermanito Pedro, y también comendador de la Orden de Luis Losada por la ciudad de Caracas. Esas conexiones con los isleños de allá, por cierto, ¿están regresando también al sur? Sí, también. Están regresando al sur, están regresando a ¿Se les acoge? Se les acoge, hacemos un esfuerzo, es decir, a veces nos encontramos con temas burocráticos importantes que creo que hay que avanzar, la gente a veces se encuentra absolutamente desorientada, saben, incluso a veces pierden un poco la conexión familiar, saben que era primo y luego en ese tiempo realmente hay mucha gente desesperada y estamos haciendo un esfuerzo, nosotros tenemos muchas colaboraciones, vamos, esas distinciones que realmente no son más que labores humanitarias, con Guatemala, con la propia Cuba, con Venezuela, con Caracas, con los canarios, siempre hemos procurado estar ahí en el contexto, en la medida de nuestra modestia, nos parece que es fundamental y si hay algún rasgo que caracteriza al canario, que es un hombre abierto en horizonte, y estos peñascos solo nos deben servir para disfrutar de la calidad de vida que tenemos, pero observarlo además con generosidad, porque creo que al final es nuestro talante, ¿no? Sí, le iba a preguntar si usted esperaba los resultados electorales del 14 de marzo, porque usted es muy sincero y no sé si me va a decir que sí o si ese triunfo más bien lo situaba en el año 2008. Muy breve. Bueno, esperaba que en última instancia ganáramos con los datos que teníamos, pero ganáramos por medio bigote. Nunca. ¿Cómo es eso? Sí, por medio bigote. Lo tiene entero. Sí, medio bigote. Nunca con esta contundencia. Es decir, eso es obvio. Nunca con esta contundencia. Bien, una vez, yo no le voy a invitar, por supuesto, pero si alguna vez decide retirarse de la vida política, yo me imagino que ese despacho de abogado, que por cierto, un despacho de abogado donde en el futuro podría estar también su hijo Jaime Alberto, que está estudiando Derecho en estos momentos, sería un poco la retirada dorada de la vida política y el reencuentro con la abogacía de don Jaime. Hombre, realmente me encanta lo social, es decir, y consecuentemente lo político. Yo no concibo la política, sino es como una proyección social, ¿no? Es decir, lo que me gustaría es compatibilizarlas algún día, porque también tengo ya mono del foro, ¿no? Es decir, y obviamente mi hijo ya dentro de poco me acabará, espero y confío, ¿no?, en que termine su carrera en un par de años. Y pues está claro que sería una satisfacción tremenda poder compartir con el despacho y obviamente será, ¿verdad?, el futuro el que deparará pues las responsabilidades políticas que vayamos a tomar. Yo estoy muy contento de estar en la alcaldía de Granadilla, pero sin ninguna duda, a veces los propios vecinos nos dicen aquello de: pero alcalde, ¿por qué no te vas al Parlamento y tal? Porque la gente que en el fondo se produce una afección de cariño entre el administrado y el administrador, es decir, y bueno, yo les digo: estoy aquí feliz, o ya me quieren echar. Y bueno, pero creo que al final lo importante es que estaré vinculado de alguna forma desde mi partido, en la política, pero me gustaría, sí, en algunos años inmediatos, no sé definir en este momento cuáles, no sería sensato tampoco que lo hiciera ahora en este momento, porque podría ser tomado por otros como una retirada estratégica, y por tanto, pues sí, que me veo puede hacer política también en el Parlamento, puede hacer política en otras instancias, sin ninguna duda, en el Cabildo, en otros ámbitos, y eso también va a poderlo compatibilizar con la labor, cosa que ahora como alcalde, pues usted, aunque sea legal, no le ha parecido moral. No me pareció moral.
y eso es importante señalarlo, ¿no? Porque la moralidad, que a veces algunos olvidan, sí que la practican políticos, aunque parezca mentira, hay políticos que viven muy bien la honradez y la moralidad. Bien, don Jaime es uno de ellos. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, don Jaime, por esta entrevista, por este encuentro. Esperamos que en el futuro lo repetiremos, incluso a lo mejor lo repetimos en el propio sur. Y desde luego aquí nos tiene pues para todo lo que sea servir los intereses de Granadilla de Abona, servir los intereses del sur, que es no parte, sino que es ser entrañable de la isla y ser entrañable del archipiélago. ¿Desea añadir algo más? No, para agradecer a ustedes y especialmente a este querido profesional que hemos hoy compartido. Ahora comprendo por qué el tiempo es muy escaso en los medios, se nos va volando. Quizá mi apasionamiento en estas cosas, que me encanta hablar de política y de la vida, de la gente, de cómo evolucionamos, bueno, pues, pero lo he pasado estupendamente. Es decir, me alegro pues haber contribuido en algo a aclarar alguna duda que pudieran tener, y sobre todo los espectadores, que al fin y al cabo, en verdad, a veces aparecemos en un cliché que no se ajusta mucho a lo que somos en realidad en nuestra vida cotidiana, y por supuesto pues estoy encantado, y ojalá en un tiempo breve lo podamos hacer en el sur o en cualquier otro lado, que siempre será un placer compartirlo con ustedes, que son unos excelentes profesionales. Muy bien, pues muchísimas gracias, hasta aquí hemos llegado, saludos a todos ustedes y como siempre, sean felices en la medida de lo posible, es el deseo profundo que desde aquí les patentizamos para que continúen con su canal, con Canal 8.